Después de mucho tiempo, la carroza llegó a la fortaleza. El hombre dentro pidió abrir las puertas, ya que la trajo. La protagonista miró por la ventana, y en sus ojos, rosa brillantes, apareció asombro y sorpresa al ver la gigantesca fortaleza. Inmediatamente les abrieron las puertas de la fortaleza del Ducado de Fénix. Se le había dicho que al norte siempre reina el invierno, pero dentro del castillo, a pesar del frío intenso, era sorprendentemente verde y Yuna incluso se maravilló de la capacidad de las piedras mágicas. El tío le informó que ahora era su nuevo hogar. Desde ese día era la esposa del arzobispo. Tan pronto como Yuna salió de la carroza, las sirvientas que la recibían comenzaron a susurrar entre sí sin disimular. La mano del tío se posó en el hombro de su sobrina. Explicó que los del norte suelen ser fríos con los forasteros. En la isla Ruke, de donde era originaria la protagonista, no existía el concepto de nación. Pero por su tribu, la joven estaba dispuesta a todo. Se quitó el capuchón y se presentó sonriendo. Las sirvientas se sorprendieron al instante por su belleza angelical. De repente, una voz masculina muy cerca preguntó si acaso era su esposa, y todos se alborotaron al ver a su alteza. Lord Theo de Phoenix, ensangrentado, explicaba que acababa de regresar de una cacería. Extendió su mano ensangrentada hacia la joven. Tan pronto como se presentó, la protagonista lo saludó tímidamente, con un apretón de manos sorprendentemente cálido y firme. Sin embargo, su voz era bastante fría. Juno no le dio importancia. De repente, el Lord anunció que no habría ceremonia formal de matrimonio, lo que sorprendió a la protagonista. Theo reveló que ya había estado casado 3 veces y sus anteriores esposas estaban desaparecidas o muertas. Un poco más tarde, el secretario del Lord le mostró dónde viviría. Los aposentos estaban separados de Theo, y Juil le pidió que lo tomara como una oportunidad de acostumbrarse poco a poco al lugar. Solo que su habitación estaba en la azotea de la torre, y todos los demás pisos estaban vacíos. La protagonista estaba sorprendida y emocionada al mismo tiempo, incapaz de creer que viviría allí completamente sola. El Lord Phoenix bebía en su despacho. Llegó Juil y reportó que había instalado a la chica en la torre norte. Sin embargo, a Juil le intrigaba mucho saber por qué el señor estaba lleno de sangre, cuando en realidad no había habido cacería alguna. Theo explicó que era como una advertencia. Le hizo entender que no había nada de armonía conyugal. Ahora, seguramente se mantendría callada como una rata y no se mostraría desde su polvoriento ático. Y al escuchar esto, Julis decidió llamar a David. Con una sonrisa, el Lord preguntó si había llorado al enterarse del ático. Pero los consejeros contaron que había sonreído. Los ojos de Theo se abrieron de inmediato y dejó de beber, ya que no era lo que esperaba escuchar de Julis. La protagonista estaba encantada. Estaba feliz con tanto espacio personal. Además, gracias a las piedras mágicas, la habitación estaba bastante cálida y la joven incluso se calentó las manos heladas durante unos minutos. Esperaba que ahora su pueblo también pudiera vivir en calor. La belleza recordó los viejos tiempos. El padre exclamó indignado de que no podía casarse con un hombre que nunca había visto en su vida. Sin embargo, en la isla hacía más frío, y su gente nunca había conocido el invierno antes. Por eso, la joven ya había decidido todo. En Ruxé reinaba la primavera eterna. Pero cuando el frío intenso golpeó repentinamente la isla, sus habitantes entraron en pánico. Hasta ahora no había habido necesidad de los cristales mágicos. La propuesta del emperador de casarse con el arquiduque, a cambio de obtener una gran cantidad de cristales mágicos, se convirtió en la última esperanza para los habitantes de Ruke. Pero su padre insistió en su postura, pues Yuna era su única heredera. La heroína consideraba precisamente la protección de su pueblo la principal tarea de una heredera. Cada vez que la protagonista se recordaba a sí misma que lograría superarlo, recordaba constantemente que su tío del Khan estaba de su lado, y además, el secretario del Lord Ellis le había parecido amable. De repente, la heroína recordó las manos del arquiduque. En Ruke, los cazadores eran la casta más respetada. Además, a la protagonista le tocaba pasar un año entero en el desván. Pero Yuna estaba incluso contenta, pues era una buena oportunidad para conocer a su esposo. Ella tenía la sensación de que se llevarían bien. La joven estaba tan contenta que accidentalmente tocó el cristal mágico. Inmediatamente comenzaron a caer, y la joven se asustó al instante, intentando atraparlos para que no se rompieran al chocar con el suelo. Sin embargo, un poco exageró. La chica cayó accidentalmente sobre la puerta, que se abrió de inmediato. La protagonista cayó al suelo y comprendió que probablemente era un pasadizo secreto que no había notado de inmediato. Le dolió un poco caer. De repente, una voz le preguntó qué hacía allí. La protagonista se sorprendió al ver a su esposo de pie frente a ella, ya vestido de manera impecable y mirándola con asombro.
Theo perdió la capacidad de hablar durante unos segundos. Yuna intentó explicar que solo trataba de atrapar una piedra, pero el hombre no entendía en absoluto qué le ocurría a esa chica, ya que en ese momento debería estar sentada en el desván llorando. Pero en lugar de eso, decidió presentarse nuevamente. La protagonista expresó que esperaba mucho que congeniaran. Por alguna razón, el archiduque pareció ver el rostro de su nueva esposa de una manera completamente nueva y ni siquiera pudo apartar la mirada de ella. No entendía por qué no la había observado adecuadamente en su primera reunión, pero inmediatamente percibió aquel aroma floral. Theo supuso que podría ser el perfume de esa hermosa joven y comenzó a observarla atentamente en ese mismo instante. Era menuda y elegante. Sus pestañas eran como plumas de pájaro. Sus ojos eran como dos piedras preciosas, y solo entonces Theo se dio cuenta de que estaba pensando en algo extraño en ese momento. Se ordenó mentalmente recuperar el control. Theo no debía sentir nada por ella, porque la debilidad era inadmisible. Por eso no podía enamorarse de esa chica. Necesitaba ser aún más frío y rudo. Decidió gritarle y echarla de vuelta al desván. Pensaba actuar así, pero al ver que Yuna temblaba de frío, olvidó al instante todas sus palabras. En su lugar, Theo preguntó por qué estaba tan poco abrigada. Al instante comprendió su error. La mensajera de la diosa Dafne era el único alma en el planeta digna de su poderosa fuerza sagrada. Pero en realidad no era más que una invención. O mejor dicho, así lo creían todos hasta que se encontró un método para robar su fuerza. Hace 2 meses, el archiduque de Fénix preguntó a su fiel consejero si efectivamente la carta había llegado a sus manos por casualidad. Se mencionaba a la santa con una marca roja que podría sacrificarse en un año. Para apoderarse de la fuerza de la santa, es necesario poseer la marca. Theo era el único de la familia imperial que aún no había recibido la marca. Para los miembros de la familia imperial, el matrimonio era una alianza sagrada de almas, y la marca que recibía un hombre era única y exactamente un año después de la boda. La marca permanecía para toda la vida, lo que significaba que había que elegir a su pareja con seriedad. Sin embargo, cada una de las anteriores compañeras del Lord o huyó o murió. A la tercera candidata para esposa del archiduque se la eliminó con éxito, y ahora los preparativos para recibir la marca finalmente se habían completado. Si se precisa más, a todos los eliminó el emperador. El archiduque era el sobrino del emperador Bai por parte de su madre. Se le apodó el demonio de la guerra y la bestia que se volvía loca en el campo de batalla, causando un auténtico pavor en todos a su alrededor. A los 15 años, Theo perdió a su madre y por primera vez entró en un campo de batalla. Desde entonces, el miedo se convirtió en un lujo inadmisible para él. Si siquiera por un momento mostraba su debilidad, se caería, y con él se caería el norte y todos sus habitantes. En una tumba compartida con los enemigos, Theo enterró sus emociones. Sin embargo, eso resultó en que sus propios súbditos comenzaran a evitarlo. Cada esposa del hombre o huyó, asumiendo un riesgo mortal para no vivir con un monstruo, o terminó en el otro mundo. Pero sin embargo, Theo no sentía tristeza. Simplemente dejó que el tiempo fluyera y los días se convirtieran en años. El consejero informó que necesitaban un plan con urgencia, porque no se podía permitir que el emperador hiciera lo que quisiera. Por lo tanto, Theo simplemente decidió casarse con ella. Julie se enfadó y preguntó cómo iba a casarse con una mujer que sacrificarían en un año. Theo respondió fríamente que el emperador no se atrevería a tocarla, pero necesitaba conseguir la marca con ella. Al archiduque le interesaba mucho saber qué diría el gran emperador si la marca aparecía, y ahora se encontraba frente a su nueva esposa. Theo se preparó de nuevo para asustarla de verdad, pero de repente, la joven preguntó con inocencia a su Alteza si a él mismo no le hacía frío. El Lord respondió fríamente que no sentía el frío. Sin embargo, en la cara de Yuna apareció de repente alegría. Ella desvió la mirada avergonzada al darse cuenta de que el atuendo de su Alteza era bastante abierto, y Theo no entendió su comportamiento. Pero pronto comprendió que su plan había funcionado. Theo explicó que si cruzaban el puente, llegarían a su terraza privada. Si de repente quiere ir a algún lugar, debe acudir a él, ya que no tenía permiso para moverse sin su autorización. Además, Theo decidió asustarla. Con tono serio, le dijo que incluso era capaz de capturar una ardilla blanca brillante. La protagonista se sorprendió al enterarse de que del desván a los aposentos de su Alteza la separaban solo algunos pasos. De repente, sopló un fuerte viento. De repente, Yuna comenzó a perder el equilibrio. La mano del hombre se extendió instintivamente hacia adelante. En el siguiente instante, la protagonista ya se encontraba muy cerca de su esposo, y su rostro enrojeció intensamente por esta proximidad. Se quedó inmóvil observándolo. En el rostro de Theo también apareció un ligero rubor.
A la muchacha parecía no tener peso alguno, como si fuera ligera como una pluma, y su figura recordaba un perfil elegante. Ella parecía una pequeña ave en sus manos. Yuna lo llamó en voz baja. El archiduque retiró rápidamente la mano de la joven y supuso que le desagradaban sus toques. A sus anteriores esposas les incomodaban incluso los más ligeros toques, pero sorpresivamente, Yuna lo agradeció. Para las exesposas, sus súbditos y soldados enemigos, el arzobispo del norte siempre fue y será nada más que un horror encarnado. Pero en los ojos de Juna no había ni rastro de miedo. Theo de repente se preguntó si tenía sentido seguir intentando intimidarla. Además, Theo podría darle a esa hermosa mujer todo lo que deseara, así que si le ofrecía algo valioso, Yuna no podría escapar. Le preguntó a la protagonista si necesitaba piedras mágicas. Juna comprendió que el arzobispo sabía por qué ella se había casado con él. Sin embargo, probablemente a Theo no le gustaría que la protagonista le recordara ahora que ese matrimonio era puramente estratégico. Por eso, Juna respondió que no necesitaba que se los diera de inmediato. Theo se sorprendió, pero preguntó qué es lo que ella realmente quería. Él notó de inmediato que el rostro de la joven cambió y comenzó a pensar en algo tras sus palabras. No se sabía qué frase saldría a continuación de sus labios. Quizás ahora le pediría que la dejara regresar a casa. Sin embargo, fuera lo que fuera que la chica dijera en ese momento, seguramente se enfrentaría a una decepción, porque Theo no tenía intención de dejarla ir a ninguna parte. Yuna sugirió desayunar juntos, pero él rechazó la idea sin darse cuenta. Tan pronto como Theo entendió el significado de sus palabras, preguntó qué era lo que acababa de decir. La protagonista, con una sonrisa amplia y sincera en el rostro, le propuso nuevamente a Su Alteza desayunar juntos. No pidió ni piedras ni dinero, era solo un desayuno compartido. Sin embargo, Theo no entendía qué podría comer desayunando una ardilla tan pequeña, así que consideró ir al bosque a buscar bellotas. De repente, Yuna comenzó a pedir disculpas por ello. El archiduque permaneció en silencio durante largo rato, por lo que la protagonista actuó así. Ella solo esperaba una conversación ligera durante el desayuno, para conocerse mejor, y de repente, Theo aceptó. Sin embargo, expresó que sería mejor almorzar. El consejero estaba disgustado por haber sido despertado tan temprano. No entendía por qué a Su Alteza le urgía reemplazar al chef de la cocina justo al amanecer. Por eso, Juli supuso que era por la archiduquesa. Theo recordó que Yuna ahora ocupa el puesto de su esposa, por lo que es esencial que a veces compartan la mesa. Julis sospechó que el Lord se había interesado por esa muchacha. Quizás ahora el señor retomará una vida normal. El consejero decidió ayudar y propuso a Su Alteza enviar al conde del Khan a la muralla norte para resolver el problema de los refugiados. Eso llevará exactamente 3 meses. Eso significa que Yuna no mantendrá contacto con él durante todo este tiempo. La protagonista se sorprendió mucho al enterarse por su tío de que, por orden de su esposo, debía viajar a la muralla norte. Antes de partir, Delcan quería hablar de algo. Le preguntó a su sobrina si ya habían consumado el matrimonio. El tío aclaró que se refería a si había pasado la noche con el archiduque, y la protagonista enrojeció al instante. Delcan se enfadó al enterarse de que aún no había sucedido nada. Con esa cara, ya debería haberlo convencido de acostarse con ella hace tiempo. Debería haber guiado a su sobrina, pero en lugar de eso, el hombre se ve obligado a ir a la muralla norte por unos refugiados. Por eso le dijo a Yuna que no le agradaba a su esposo si aún no habían consumado el matrimonio. Debía seducirlo de inmediato. Delcan le sugirió a su sobrina que se pusiera algo provocativo para que cualquier hombre deseara quitárselo al instante. De repente, se escuchó un sonido. Yuna se preguntó qué había sido. El tío le pidió que recordara su consejo, y, tras decir que lo había entendido, la protagonista salió a la terraza principal. Una voz a su lado le advirtió que se congelaría pronto. El archiduque arrojó su chaqueta sobre la heroína. Le explicó a la joven que si se resfriaba, surgiría un problema adicional, y por tanto debía evitarse. Yuna se sonrojó y agradeció al hombre. Pero la chaqueta era grande, así que Theo decidió cortarle las mangas con la espada. La protagonista respondió de inmediato que simplemente se las arremangaría, y todo estaría bien, ya que no se debe estropear una buena prenda. Theo contuvo una sonrisa y preguntó si había visto a Delcan hoy. Yuna asintió y le contó que se iba por asuntos. Pero en realidad, Theo conocía todo lo que habían hablado, ya que desde el pasillo se escuchaba perfectamente. Él había escuchado la conversación completa, sin llamar la atención. Si Delcan no estaba, le dijo Theo, podía dirigirse a él con cualquier pregunta. Pero por alguna razón, la muchacha se sonrojó. Delcan le explicó que solo debía complacerle, y los cristales mágicos fluirían a sus manos como un río. De repente, el estómago de Yuna rugió con fuerza.
La protagonista se puso a disculparse al instante. Ella solía desayunar siempre, pero hoy no pudo hacerlo y no había comido desde el día anterior. La cara de Theo enrojeció de inmediato. Esta chica era demasiado linda. Después de un rato, el duque del norte ya estaba en su despacho, rodeado de pájaros imaginarios y pensando en algo. Sus subordinados no entendían por qué admiraba sus dedos. El fisioterapeuta personal de Theo, David, estaba emocionado porque el señor lo había llamado por primera vez por su cuenta. Antes trabajaba como médico de campo. Allí, el héroe comprobó que las heridas emocionales son mucho más difíciles de curar que las físicas. Las heridas de Su Alteza resultaron graves, ya que el señor era indiferente a todo, como si no tuviera emociones. Entonces seguramente ahora algo era grave. David preguntó sobre la gravedad de los síntomas y Theo respondió que eran graves. Los ojos del fisioterapeuta personal brillaron y le pidió a Su Alteza que describiera con más detalle su estado actual. Con tono seguro, Theo informó que lo habían maldicho. En las caras de los subordinados apareció la confusión. No entendían quién se atrevió a maldir al propio duque, y el hombre de cabello oscuro explicó que estaba a punto de domesticar a alguien. Theo explicó que era un pinzón azul de cola larga. Era muy pequeña y adorable. Sin embargo, el poderoso archduque del norte estaba completamente seguro de que esta pequeña y frágil pinzón logró hechizarlo de alguna manera. David preguntó qué lo hizo sospechar de un hechizo. Theo golpeó la mesa y exclamó que siempre quiere verla. Le daba locura meterla en el bolsillo y llevarla siempre consigo para admirar su belleza celestial en todo momento. Se hizo el silencio en la habitación. David no esperaba escuchar una historia sobre la pinzón, pero cabe destacar que Su Excelencia, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a mostrar emociones, lo que indicaba que había mejoras. David exclamó con firmeza que realmente le habían impuesto un hechizo. En circunstancias normales, habría recetado un antídoto mágico especial que eliminaría todos los efectos mágicos. Pero primero hay que mostrar a la pinzón a otra persona. Si la pinzón está hechizada, la magia del encantamiento también afectará a otros. Si el archduque mismo entiende que la emoción no es causada por magia, le será más fácil aceptar el cambio en su carácter. Theo le dijo a David que era su primera y más útil recomendación. El fisioterapeuta se alegró de recibir un cumplido dirigido a él. Él salió de la habitación, y luego el asesor preguntó a su señor si realmente creía que Yuna usaba magia. Entonces, Julis también habría mostrado síntomas, pero descubrirán la verdad cuando usen el consejo de David. Se acercaba el día de caza y todos los aristócratas reunidos se juntarían en un solo lugar, donde podrían mostrar a Su Alteza, la archiduquesa del norte. A Julis se le encomendó preparar todo. Theo le pidió también que asegurara que Yuna estuviera bien abrigada. El asesor, por alguna razón, se sintió inquieto y respondió a su señor que se encargaría de ello. Unos días después, Julis salió con Yuna a la calle. Inmediatamente notó que las manos de la chica estaban rojas y le ofreció unos guantes. Estaban casi llegando al coto de caza, donde se reunirán los aristócratas cada mes para cazar con el archiduque. Hoy era la primera caza. Yuna aún no conocía bien las normas del protocolo local. El asesor explicó que el río aún no estaba completamente helado y que, cuando lo estuviera, podrían patinar sobre él. Pero Yuna no sabía qué era eso, y Julis prometió conseguirle un par especialmente. Se acercaron a la cabaña y el consejero abrió la puerta a la chica. Dentro, Yuna notó inmediatamente a varios hombres. Uno de ellos se le acercó rápidamente y exclamó con entusiasmo que era verdaderamente hermosa y que los sirvientes no habían mentido al respecto. El archiduque probablemente estaba muy satisfecho. Julis pidió que no olvidaran las buenas maneras, pero no entendían qué habían dicho mal, ya que la chica era realmente hermosa. Así que sus palabras no tenían nada inapropiado. Sabían que la habían vendido a cambio de piedras mágicas. Por eso comenzaron a ofrecerle piedras mágicas a la chica. La protagonista apretó el puño, porque ahora le resultaban incómodas esas palabras dirigidas a ella. Julis preguntó airado qué diablos decían. El archiduque preguntó fríamente qué tramaban allí. Los aristócratas se asustaron al ver en el segundo piso la cara enojada del archiduque del norte y preguntaron cuánto tiempo llevaba allí. Theo ordenó a Julis que llevara a la chica al segundo piso. Un aristócrata, con voz titubeante, propuso a Su Alteza que saliera de casa, pero el archiduque informó fríamente que se había cancelado. Luego lo agarró bruscamente del cuello y lo levantó con una sola mano. Theo le prometió que no saldría de ahí seco. El arzobispo agarró con fuerza la mano del aristócrata y preguntó si acaso había acumulado tantos cristales mágicos. ¿Acaso tenía más que el arzobispo del norte? Luego lo lanzó al suelo. Theo ordenó con frialdad que escucharan con atención ahora. Ahora debían salir en silencio y marcharse,
pero si sacrificaban los cristales ocultos a la imperia, conservarían sus extremidades. El arzobispo pidió que se transmitiera que si alguien mancillaba la honra del arzobispo, perdería la vida al instante. Los aristócratas huyeron inmediatamente presa del pánico. La protagonista estaba sentada en el sofá, esperando a su esposo. Nunca antes la habían humillado tanto. De repente, la joven escuchó un ruido abajo y comenzó a preocuparse de que al arzobispo le hubieran surgido problemas por su culpa. Sin embargo, el hombre abrió la puerta al instante. Yuna se sorprendió al verlo. Él vio cómo en realidad la trataban los demás aristócratas, por lo que ahora Theo ya no la consideraba adecuada para ser su esposa. El hombre se arrodilló frente a la joven y le pidió que le diera su mano. En el rostro de Yuna apareció la perplejidad. El archiduque explicó de inmediato que le pareció que la joven tenía una herida en la mano, y Yuna miró sorprendida su brazo. Efectivamente, su mano tenía marcas rojizas de uñas. Theo aplicó una pomada de piedras curativas y todo sanó rápidamente. Preguntó con preocupación si le dolía mucho. En lugar de responder a su pregunta, el archiduque escuchó disculpas de su esposa por haberle ofendido por su culpa. A esta cacería asistían figuras importantes, y mantener buenas relaciones con ellas era crucial. Por eso la protagonista estaba muy angustiada. Pero Theo le pidió que recordara que en estas tierras solo él era superior a la archiduquesa. En sus tierras podía hacer lo que quisiera. Theo era el amo de estas tierras, y ella su señora. La protagonista reflexionó sobre las palabras de su esposo. Tenía razón, ya que en realidad no tenía nada que temer por su rango de archiduquesa del norte, pero sus inquietudes persistían. Su Alteza era su esposo. Ella retiró la mano, pues le resultaba incómodo pensar en ello. Por la reacción de la joven, el hombre dedujo que probablemente la idea de tener que quedarse allí para siempre la atormentaba. Yuna preguntó si iría de casa ahora mismo. Se quitó la capa y explicó que Julis le había preparado un traje de casa. Theo se quedó inmóvil, incapaz de decir nada. Ese hermoso traje había sido confeccionado especialmente para hoy, así que sería una pena no usarlo como corresponde. Hasta entonces, solo la había visto con vestidos holgados. En ese momento, a Theo le pareció tan ligera. El archiduque se golpeó la cara al instante, al darse cuenta de lo que acababa de pensar, y se ordenó mentalmente que se calmara de inmediato. Yuna preguntó si acaso lucía tan rara. Theo desmintió sus suposiciones y le preguntó si alguna vez había cazado. La chica asintió y, entusiasmada, le contó que incluso sabía usar una ballesta, aunque nunca le había salido cazar algo. Ella misma era como un animalito adorable. Theo extendió la mano y le propuso dar un paseo por el bosque. La protagonista tomó su mano y, con una cálida sonrisa, le respondió al archiduque que era una idea maravillosa. Así que así lo hicieron nuestros protagonistas. Había muchas flores, pero en absoluto despedían aroma. Eso es porque fueron cultivados con piedras mágicas. Por eso las flores eran artificiales y no tenían aroma. Yuna sugirió ir en otra dirección. El aroma de su cabello le pareció agradable a nuestro protagonista. Mientras la joven observaba con entusiasmo otras flores, Theo se sorprendió pensando que era incluso bueno que las flores no tuvieran olor. Hechizo o no, eso no tenía importancia. La archiduquesa simplemente era hermosa, nada más. De repente, la joven le informó a su Alteza que aquí podrían probar patinar. Aunque ella no entendía qué era, Theo explicó que eran botas a las que se les habían enganchado cuchillas. Pero le preocupaba el clima severo, al que Yuna no estaba acostumbrada. La protagonista, con una sonrisa entusiasmada, le preguntó si la enseñaría a patinar y a deslizarse en trineos cuando fuera posible. Si ella quería, él por supuesto lo haría. De repente, Theo notó sus manos rojas. Se regañó mentalmente, porque debería haber llevado para la joven al menos una chaqueta y algo cálido. Yuna sacó de su bolsillo unos guantes y explicó que se los había dado Julis. Eran grandes, pero al menos le daban mucho calor a sus manos. Luego, la protagonista comenzó a contar lo bondadoso que era Julis con ella y también lo atento que resultaba. Theo frunció el ceño de inmediato. ¿Acaso este era el mismo Julis que expulsó del consejo a más de un lord? Ese hombre estaba dispuesto a recurrir a los métodos más astutos y sucios para ganar la guerra, sin detenerse ante nada. Julis insistía con Theo sobre sus observaciones. Y por alguna razón, Yuna lo consideraba bondadoso y atento. Julis sintió de inmediato un escalofrío en el cuello, lo que lo hizo temblar de pies a cabeza y le generó una sensación inquietante. Pero supuso que era solo una corriente de aire. Theo comprendió que todo eso era por el regalo. El protagonista también decidió regalarle algo, para que ella lo considerara bondadoso y atento, pero todo resultaba inadecuado. El hombre no dejaba de darle vueltas a qué regalarle. Seguro que tenía algo adecuado. A su lado, Theo notó una caja roja. Al abrirla,
descubrió unos aretes con un rubí grande dentro. En ese instante, entró Julius al despacho. Contó que se había encargado de aquellos lordes que destacaron durante la caza. Al notar la mirada intensa del amo, el consejero preguntó si algo andaba mal. Pero el archiduque del norte respondió que ni siquiera dudaba de que alguien tan bondadoso y atento hubiera hecho las cosas como debían ser. Julius se dio cuenta de que todo era culpa de los guantes. Le sugirió al amo que también le regalara algo a la chica, y de inmediato hojearon los aretes de su madre. El consejero pidió analizar una vez más esa decisión, pero Theo respondió que la chica no iba a ningún lado y que esos aretes eran más valiosos y significativos que unos simples guantes de tela. Julius supo que no convencería a ese güey terco. El archiduque se puso de pie y decidió entregar el regalo en ese mismo instante. Se acercó a un estante y ordenó a su consejero que se moviera de allí, que no se quedara como un poste. Julius sonrió, pues parecía como si vida nueva hubiera sido insuflada en su amo. Mientras Theo llevaba el regalo, su rostro mostraba una sonrisa radiante. Al acercarse a la puerta de Shuna, llamó de inmediato. La joven pidió un momento, y Theo la esperó con ansiedad, deseando que por fin saliera. Sin embargo, cuando lo hizo, se quedó inmóvil. Yuna llevaba un traje muy revelador. Al ver a esa chica, al instante se le erizó la piel al archiduque y no entendió qué tipo de magia era. La chica inmediatamente empezó a cubrirse con las manos, pues creía que era la sirvienta. Theo dijo que a partir de ahora solo quería verla en ese camisón, aunque solo lo pensó y no lo dijo en voz alta. Theo explicó que había venido a devolver algo, pero como a ella le resultaba incómodo, prometió regresar más tarde. Pero Yuna lo agarró del brazo y le pidió que se quedara. Le dijo que no le resultaba incómodo. El hombre comprendió que debía ser un terrible hechizo que controlaba sus reacciones físicas. En esa habitación todo era de Yuna, y Theo le dijo que podía coger lo que quisiera. Con esa bata se parecía a un algodón de azúcar. Theo le entregó una cajita pequeña. La cara de la protagonista se iluminó de sorpresa al abrirla y ver su contenido. La chica, un poco confundida, le preguntó al archiduque del norte si de verdad se lo estaba dando, y el hombre, sonrojado, asintió. Pero Yuna no sabía qué desear. De verdad le alegraba el regalo. Una vez que Yuna agradeció al hombre, en el rostro del protagonista apareció una cálida sonrisa al ver su expresión feliz. Estaba feliz de que le hubiera gustado. La protagonista se sorprendió pensando, si seguían acercándose como ahora, un día podrían convertirse en una pareja normal y vivir felices. Juna deseaba que ocurriera pronto. Una semana después, almorzaban juntos. La sirvienta personal de la protagonista, llamada Rei, suspiró profundamente. A los 12 años, participó en la guerra en lugar de su hermano mayor enfermo para defender al país y la honra de su familia. Los demás caballeros solían burlarse de ella, pero el archiduque se encargó personalmente de entrenarla en el manejo de la espada. Como resultado, Rey ayudó al hombre a ganar la guerra, y por ello incluso la nombraron caballero honorario del Gran Imperio. Sin embargo, Rey comprendió con tristeza que el amo no era capaz de sentirse feliz. Rey decidió dejar su carrera y seguirlo al castillo. Planeaba dedicar su vida a servir a su familia, pero Su Alteza había perdido ya a 3 esposas, por lo que comenzó a inquietarse. Sin embargo, la nueva señora tenía un corazón muy bondadoso. Con una mujer así a su lado, el hombre podrá encontrar la felicidad. Rey pensaba así, pero estaba furiosa, porque hoy el archiduque del norte parecía molesto. Yuna estaba encantada con el hermoso jardín. Le preguntó al hombre cuáles eran sus flores favoritas, pero el hombre respondió sin emociones, diciendo que no le gustaban las flores en absoluto, lo que hizo que Rey se enfadara aún más. Yuna propuso tomar un té, pero Theo indicó que lo harían traer a su despacho. La tristeza apareció inmediatamente en el rostro de la joven. El consejero observó cuidadosamente a la archiduquesa y, al notar que no llevaba aretes, dedujo que el señor estaba molesto por eso. Le susurró a Ray al oído que tenía una idea. La joven propuso una terapia de choque, pero el consejero respondió que primero debían apartar a Su Alteza. Rey inventó rápidamente una excusa falsa para pedirle al señor que se alejara. Theo se levantó y le dijo a Yuna que se alejaría por un momento. Julius se acercó a la joven y pidió permiso para hacerle una pregunta atrevida. La protagonista, por supuesto, aceptó. Y entonces el consejero preguntó si Su Alteza le había regalado algo valioso el día anterior. Asintió, y el hombre explicó que aquellas eran las aretes que llevaba la difunta archiduquesa. Ahora las joyas quedan como recuerdo de su madre. Era muy valioso para el archiduque. La protagonista comprendió su mayor error y le preguntó al consejero qué hacer en una situación tan delicada. En realidad tenía una razón. Rey seguía a su amo. Theo preguntó a la doncella si acaso pensaba traicionarlo, pues todo le quedaba reflejado en el rostro. Le preguntó airada por qué se mostraba tan distante con la señora.
¿No le agradó de alguna manera? Pero el hombre de cabello negro respondió al instante que no se trataba de eso, y probablemente fuera él quien no le agradaba a la archiduquesa. Pero pocos se sienten atraídos por personas tan frías. Theo preguntó si la señora había mencionado alguna vez esos aretes. Ray preguntó al amo si se refería ahora a esos aretes con rubíes que pertenecían a su madre fallecida. Ahora entendía el motivo del mal humor del amo, pero no valía la pena enojarse por eso. Ray dedujo que la señora guardaba el valioso adorno para una ocasión especial, por lo que el amo debía disculparse. Inesperadamente, Yuna los alcanzó. Tratando de recuperar el aliento, dijo que necesitaba decir algo. Yuna entregó la caja y explicó que se lo habían aclarado y que esos aretes eran en realidad un recuerdo de su difunta madre. Ahora no podía aceptarlos. Theo no se sorprendió de que un regalo así la conmoviera. Bastante que los había aceptado al principio, así que se disculpó por causar cierta molestia. Pero aún así le pidió a Yuna que se los quedara. Pero la protagonista exclamó que no podía ponérselos. El hombre de cabello oscuro se tensó cuando la joven se le acercó de repente y lo miró con determinación. Explicó que simplemente no tenía las orejas perforadas. Resulta que Yuna tenía una pequeña mancha en la lóbula. Para usar estos accesorios, la protagonista necesitaba perforarse las orejas, pero no podía hacerlo sola. Pero no podía esperar para ponérselos. Así que le pidió con tono suplicante a su esposo que la ayudara. El archiduque del norte preguntó otra vez si estaba segura, y la chica asintió, pues siempre había querido usar aretes. El padre dejó en ella una marca aquí, similar a un piercing, pero en realidad era una marca roja en el cuerpo de la santa. La protagonista le comunicó entusiasmada que solicitaba específicamente a él, porque confía en él de verdad. Él tocó su mentón y anunció que comenzaba. Theo estaba tan cerca que hizo que Yuna se ruborizara. Debería doler un poco, pero el héroe prometió hacerlo lo más rápido posible, y a Yuna solo le bastaba con aguantar un poco. Le acercó la aguja al oído. La protagonista cerró los ojos apretados al sentir dolor. Empezó a salir sangre, y Theo se detuvo inmediatamente, preguntándole con preocupación a la joven si estaba bien. Se levantó de repente, decidido a llamar al médico de todas formas. Pero Yuna, con una sonrisa en el rostro, recordó que aún faltaba perforar el otro oído, por lo que ella misma podría intentar hacerlo. Sin embargo, Theo decidió hacerlo él. Después de un rato, todo estaba listo. La protagonista se puso las aretes y le preguntó a su santidad su opinión, a lo que respondió fascinado que era muy bonito. De repente, sus ojos se abrieron. Inmediatamente recordó a su madre. También recordó esa intensa emoción que sintió entonces. Pero eso fue hace mucho tiempo. Ignorando la fuerte nevada, intentó gritarle a mamá, pero mamá yacía inconsciente en medio de una blancura interminable. Un poco antes, Karen Rose había prometido a su hijo que regresaría pronto, así que la defensa de sus tierras pasó temporalmente a sus manos. Era más una caballera que una gobernante. Pero durante una misión murió sirviendo al imperio. Esta gran mujer dedicó toda su vida consciente a la conquista del norte y al final dio su vida por el ducado. Theo debía asegurarse de que su muerte no fuera en vano. Para proteger su legado, debía volverse más fuerte. El tiempo pasó y en algún momento, los únicos recuerdos de que Karen Rose alguna vez vivió aquí fueron unos aretes de rubí. Theo nunca le dio importancia, pero ahora sintió tristeza. Pero desapareció al instante al ver a la nueva dueña. El hombre quería confesarle a Yuna que estaba muy feliz de que fuera su esposa, pero se calló y solo la agradeció. En realidad, solo los familiares usaban esa forma de su nombre. Por eso a ella le agradaba que el archiduque también la utilizara. El hombre dijo que no tenía apodos y todo el mundo lo llamaba simplemente Theo, así que ella también podía hacerlo. La protagonista, por supuesto, aceptó. Si Theo le había regalado una joya familiar, eso seguramente significaba que ya la consideraba su esposa. Antes de que pudieras parpadear, surgirían también los nombres cariñosos, y luego se convertirían en mamá y papá. Sin embargo, el protagonista sabía perfectamente que eso aún estaba lejos, pero el pensamiento le hizo sonreír. Al día siguiente, Yuna y Ray salieron al jardín. Gracias a las piedras mágicas, el suelo no se helaba, así que las flores tenían que cuidarse constantemente. De lo contrario, se cubrirían de maleza. Yuna comentó que las flores de Rue tenían un aroma muy dulce. Tal vez algún día podrían visitar ese lugar juntos. Pero la protagonista recordó los consejos de su tío, quien le había pedido no mencionar a menudo Rue para no llamar la atención con extrañeza. Ahora solo podía enviar cartas. A Yuna le intrigó si ya había llegado su última carta. Era un saludo normal y algunas frases sobre la valentía de su ilustrísima y que era el hombre más guapo del norte. Pero quizás se pasó un poco. Ray pensó que algo andaba mal, pero Yuna explicó apresuradamente que estaba distraída. A veces,
La protagonista lamentaba que no se pudiera revertir el tiempo, pero la sirvienta de pronto lo vio allí oculto entre los arbustos. Parecía que intentaba esconderse. Ray inmediatamente empezó a hacerle señas para que el archduque se ocultara. La protagonista consideró enviarle otra carta a su padre, aunque esta vez eligiendo las palabras con cuidado. Theo comprendía que echaba de menos su hogar. ¿O acaso Yuna lamentaba su decisión y ahora deseaba regresar? Él no iba a permitirlo, por lo que la sirvienta personal de Yuna se sorprendió cuando el hombre se levantó bruscamente de entre los arbustos. La protagonista se dio la vuelta al oír el sonido, pero Ray la instó rápidamente a ignorarlo. Le propuso a la señora enseñarle una flor hermosa. Yuna apenas había comenzado a conocerlo por su nombre, cuando de repente pensaba anular el matrimonio. Así lo dedujo Theo. Pero no iba a permitirlo. Ahora Yuna era su esposa. Desde que Yuna llegó, ya habían pasado 2 meses. Se alimentaba bastante bien y no rechazaba la cocina local, pidiendo constantemente que le transmitieran sus elogios al chef. Cada día paseaba por el jardín. Theo ya había decidido que había olvidado por completo el regresar a casa. Por eso no esperaba que a la chica le urgiera tanto salir de ahí. Se necesita un mes para llegar a Ruke. De repente, el hombre comprendió que podían reconstruir el poblado de Ruke directamente en el ducado. Incluso podrían reasentar a los compatriotas de Yuna allí. Recordaba que Yuna se había casado con él por los cristales mágicos. Por eso Theo le dará aún más cristales. La chica definitivamente no se irá y permanecerá a su lado por el resto de su vida. Si el emperador o del Khan se lo impiden, simplemente los destruirá. De repente, una voz femenina llamó a Theo. El hombre de cabello oscuro ocultó de inmediato el cristal mágico detrás de su espalda y sonrió a Yuna. Durante una taza de té, le preguntó si le resultaba difícil subir. Pero Yuna respondió que no había nada de malo en ello. Simplemente no quería distraer al hombre de sus asuntos importantes. Por eso estaba dispuesta a sacrificarlo todo por ello. El rostro de Theo se sonrojó al instante. La chica extendió las manos y le invitó a mirar. El hombre fijó su atención inmediatamente en las manos de la archiduquesa, que eran bastante delicadas, blancas y enormemente suaves. Yuna explicó que había encontrado una planta en el jardín y le invitó a olerla. Theo aceptó hacerlo. La protagonista notó de inmediato los labios del hombre, que estaban muy cerca de sus manos en ese momento. Su aliento acarició los dedos. Theo mencionó que con esa planta se podría preparar una decocción para el enfermo. Estos pétalos crecían en la valle, cerca de la casa de Yuna en Ruxe. Por eso se alegró mucho al encontrarlos en el jardín del duque. El papá siempre los recolectaba y preparaba cuando ella estaba resfriada. Cuando Yuna recordaba a su hogar, sus ojos brillaban. Por eso el hombre decidió darle mañana muchos cristales mágicos, y Yuna de repente le preguntó si no tendría problema en que ella fuera allá. Theo le preguntó si estaba segura, y ella aclaró que solo necesitaba herramientas para secar. La protagonista propuso acompañarla. Aunque Theo se distrajo de lo principal, le gustaba la idea. Podía alejarse del ducado por mucho tiempo sin preocuparse, ya que Julius se encargaría perfectamente del rol de vicepresidente. Theo aceptó y le dijo que pediría al consejero que recogiera sus cosas. Viajarán al menos un mes, así que deben prepararse. Pero la protagonista solo mencionó el mercado de la ciudad, que no estaba tan lejos, así que no era necesario tanto preparativo. Dicen que allí venden muchas delicias. El hombre se quedó inmóvil al comprender las palabras de la chica. Al día siguiente, Ray le explicó a la señora que en el mercado habría mucha gente, así que no debía alejarse demasiado de su Alteza y debía comportarse con cuidado. Juna prometió que traería muchas delicias. Cuando todo estuvo listo, Ray entregó a la señora a Julis. El consejero le pidió a su Alteza que subiera al carruaje y le explicó de inmediato que el amo aparecería pronto. La chica agradeció sonriendo a Julis. El hombre cerró la puerta y miró a su alrededor, pensando que al Lord le convenía apresurarse. La protagonista supuso que Theo tenía mucho trabajo hoy, por eso se retrasaba tanto en ese momento. Pero al menos era bueno que viajaran juntos. Quizás incluso podrían tomarse de la mano. La puerta de la litera se abrió de golpe, y el archiduque se disculpó inmediatamente con la joven por haberla hecho esperar. Según su parecer, hoy Yuna se parecía más a un conejo. El hombre explicó que casi había terminado todos sus asuntos. En realidad, el trabajo de hoy no era tan intenso, pero Theo debía mantener la imagen de alguien importante frente a su esposa. Julis anunció que se iban. Yuna notó que hoy Theo era distinto. Tenía el cabello peinado, acababa de hacerse un corte de pelo, y además llevaba una corbata, aunque no soporta usarlas. La chica indicó que necesitaba equipo específico para secar hojas. También quería comprar dulces. De repente, la litera se topó con una piedra pequeña.
El carruaje se detuvo al instante y el consejero Julis preguntó con preocupación si el matrimonio estaba bien. Se disculpó por si el incidente los había asustado. En ese momento, Yuna ya estaba en los brazos del hombre. El rostro del protagonista se sonrojó al instante por estar tan cerca de la joven, y su corazón empezó a latir más rápido. Inmediatamente percibió el dulce aroma de las flores. La soltaron de inmediato. Sin embargo, los labios del hombre de cabello oscuro comenzaron a acercarse lentamente a la chica, que no se oponía y ya había cerrado los ojos. Pero Julis los interrumpió al preguntarles en voz alta si estaban bien. Theo decidió fingir que no había escuchado nada. Esperaba que Yuna no hubiera escuchado por sus oídos cerrados, pero la chica de repente ofreció responder al consejero. El arquiduque informó que podían seguir adelante. Ahora los héroes estaban sentados juntos y no se atrevían a tomarse de la mano. La protagonista decidió dar el primer paso y le tocó suavemente la mano, causándole un escalofrío. El rostro de Theo se sonrojó de inmediato. El arquiduque se dio cuenta de que era su oportunidad. Con valentía, el hombre decidió tomar la mano de Yuna. Sin embargo, Julis le informó a Su Alteza que habían llegado, y los héroes se separaron al instante, sentándose frente a frente. La chica preguntó confundida por qué el mercado estaba vacío. Theo respondió pensativo que ni siquiera lo sabía. La protagonista señaló la tienda de té y propuso al arquiduque ir allí, a lo que éste aceptó sin dudarlo. Julis suponía que no debería llevarles mucho tiempo. Tenían que terminar en 2 horas. Dado que el hombre había cerrado al público prácticamente todo el mercado, el comercio en la ciudad se detuvo y ahora las personas tenían que esperar. El Lord Theo prometió que harían lo posible por apurarse. Aún así, era reconfortante verlos felices. El comerciante deseó un buen día a su Lord y Lady cuando nuestros héroes salieron de su tienda. Ahora habían cogido todo lo necesario. Yuna sugirió hacer una parada más. Los comerciantes parecían asustados, pero el protagonista no esperaba ver en ellos nada más que miedo. No fue en vano que cerrara el mercado a los compradores durante su visita. Theo no quería que Yuna se diera cuenta de que todos estaban aterrados por él. La protagonista señaló una de las tiendas de dulces y le dijo al hombre que quería probar uno. Tenían fresa, mandarina e incluso durazno. La niña que vendía todo aquello se sorprendió por su gran estatura. Su madre le había advertido que si se portaba mal, el archiduque la llevaría y por eso la niña ahora tenía miedo. Yuna pidió a la joven vendedora que le aconsejara qué llevar. La chica miró a la hermosa mujer con asombro. La niña comentó que las fresas son deliciosas, pero a ella le gustan más las mandarinas, y a su hermano pequeño le encantan las manzanas. Entonces, Yuna preguntó a Theo qué opciones elegir. El hombre dijo que tomarían todo. La protagonista rió y le respondió al arquiduque que si comían todos esos postres, la cena ciertamente no entraría. Por eso decidieron probar fresas y mandarinas. Las personas detrás de los héroes comenzaron a susurrar al ver al arquiduque. Él mataba a la gente a partes vivas, pero al lado de la hermosa arquiduquesa parecía más un chico completamente enamorado. La niña le entregó dulces a la señora. Yuna agradeció a la pequeña por ayudarla a elegir. La heroína notó que la vendedora parecía un poco pálida, pero la niña respondió apresurada que necesitaba solo sentarse. Todo esto se debía al arquiduque. Yuna informó que mientras ella descansaba, cuidarían la tienda. La niña prometió que regresaría pronto. La protagonista no dejaba de sonreír, pero en cuanto la niña corrió, la joven le confesó al hombre que se sentía un poco mal. Hoy estaba completamente desierto y no había nadie en las tiendas. Ahora Theo se sentía culpable. No quería que Yuna se sintiera triste, así que le hizo una señal a su consejero para que abriera las puertas de inmediato. Pasó 1 minuto y el mercado ya estaba lleno de gente. Yuna esperaba que alguien deseara comprar frutas. Un chico vio el puesto de dulces y le pidió a su padre que le comprara frutas, pero el hombre se quedó paralizado al ver al archiduque. En cuanto el chico corrió al puesto, Yuna le ofreció probar. El padre del niño pidió tímidamente un durazno, y la protagonista lo entregó de inmediato, agradeciendo la compra. Theo les deseó un buen provecho. Al ritmo que iban, el día pasó volando. Todo iba bien, excepto que la protagonista no entendía por qué los ciudadanos temían al archiduque. Después de todo, era muy amable. Yuna decidió comportarse de forma más relajada. Entonces, le ofreció fresas a Theo y le pidió que probara. Su mano se deslizó suavemente hacia la del hombre, y ella misma dijo que esta fresa realmente es muy deliciosa. Theo inmediatamente se quedó inmóvil. La protagonista se acercaba lentamente. Al final, el hombre probó las fresas con azúcar, aunque en realidad no le gustaban tanto, pero por Yuna lo hizo. La protagonista propuso salir al mercado de nuevo en otra ocasión. Theo no estaba en contra de la idea.
Cayó la noche y el arzobispo se encontraba junto a la ventana de su despacho, repasando constantemente los acontecimientos del día. Juna fue la primera en tomar su mano. No podía creer que también le gustara a ella. Theo decidió celebrar el primer contacto de sus manos y abrió inmediatamente un vino especial, guardado para un momento importante. Julius entró al despacho e informó que habían comprado todo lo que los comerciantes no pudieron vender antes de la noche. La gente estaba muy agradecida por la iniciativa del arzobispo. Entre los ciudadanos incluso se extendió el rumor de que ella misma se preocupó por el bienestar del pueblo. Luego Julius mostró el informe sobre el conde del Cane, quien había contactado con el sacerdote principal del templo de Dafne. Theo empezó a estudiar detenidamente el informe. Eso parecía sospechoso, y Julius confirmó esta sospecha. Esa reunión tuvo lugar en el Ojo de la Tormenta. El templo principal de la diosa Dafne estaba ubicado en el centro exacto del Ojo de la Tormenta, en la cima de una montaña donde un remolino ha rugido desde tiempos inmemoriales. Solo a los sacerdotes elegidos se les permite el acceso allí. Antes de abandonar el templo, deberá borrar todos los recuerdos del tiempo que pasó allí. Delcan contactó a un sacerdote para obtener información sobre la santa. El sacerdote principal afirmó que la archiduquesa es la santa. La santa está llena de la luz de la diosa. Es pura como la nieve y radiante como el sol, y se la reconoce por la marca roja en la oreja. Cuando se revele su esencia, todo a su alrededor quedará claro, así como su propósito. Su Alteza recibió la marca tras la ceremonia de mayordomía, y desde entonces, en la isla Rue, comenzó la alternancia de estaciones. Cerca del Ojo de la Tormenta, encontraron una piedra con texto en el idioma Rue. Pero incluso a Delcan no le fue posible descubrir todos los detalles. Su Alteza tampoco vio ninguna piedra cuando corrió a salvar a su madre. Julius informó que, por ahora, contactará con los habitantes de Rue. Theo no entendía por qué. De todos los lugares, era precisamente el Ojo de la Tormenta. El consejero del archiduque, subiendo por la escalera circular, con voz cansada, pidió a su hermana menor Meilin que esperara un poco. Ella se detuvo y preguntó si ya estaba cansado. Julius recordó que tenía un trabajo sedentario y montañas de papeles. Meilin lo llamó cobarde y le pidió que contara sobre la archiduquesa. ¿Qué tipo de persona era? Y Julius la describió como buena. Y el archiduque se preocupa mucho por ella. La hermana menor del hombre escuchó que incluso recientemente viajaron a la ciudad y allí tuvieron una cita romántica. Pero Julius solo pidió que no hablara sin sentido. Luego tocó la puerta de su ladyship. El consejero del archiduque informó a su señora que había traído una nueva mucama y la señora le permitió entrar inmediatamente. Rey peinaba cuidadosamente su cabello. La protagonista saludó a la nueva chica. Meilin se presentó inmediatamente ante su ladyship y prometió encarar sus responsabilidades con seriedad. Yuna agradeció de antemano a la chica por su trabajo. En realidad, Meilin estaba un poco enojada con su hermano mayor por no haberle dicho que la archiduquesa era una verdadera belleza. Ese era el primer día de trabajo de Meilin. Rey informó que en ese caso regresaría a sus tareas en la pista de entrenamiento. Meilin propuso continuar con el cuidado del cabello en lugar de Rey. Le dijo a la dama que lucía irresistible ese día, especialmente su cabello, que hechizaba como la primera nevada. Pero seguramente Jun ya lo había escuchado antes. Luego, Meilin sugirió a la dama salir a un paseo con el archiduque durante la nevada. Existe una creencia. Si atrapas la primera nevada junto a alguien querido, el amor durará mucho tiempo. Era muy hermoso y romántico. En el rostro de la protagonista apareció una sonrisa. Le encantaría estar con el archiduque como verdaderos esposos, y la joven creía que esto era perfectamente alcanzable. Durante el paseo, Jun preguntó cómo se entretienen los habitantes de Fénix. Quizá tuvieran festivales o mercados allí. El archiduque solía viajar desde la fortaleza a otros ducados por trabajo, y en realidad, a Jun le gustaría visitar algún lugar con él. Al escuchar esto, Meilin deseó compartir su sabiduría. Le prometió elaborar una lista de festivales y atracciones de Fénix. Jun propuso regresar y, de camino, echar un vistazo a la Torre Blanca. El archiduque se acercó y preguntó si ya se iban. La protagonista se alegró al ver a Theo. Le preguntó si también había decidido salir a caminar, a lo que el hombre, con una leve sonrisa, respondió que quería tomar aire. Además, pensó que sería bueno caminar juntos. Theo notó a una chica desconocida y Meilin se presentó de inmediato. La protagonista se disculpó con su Alteza y explicó que ya habían decidido ir a la Torre Blanca. Pero en realidad era negra. Theo explicó que cuando nieva, el tejado de la torre se vuelve blanco y los habitantes lo toman como señal de que llega el invierno. Yuna se interesó por cuándo caería la primera nieve. Necesitaba invitarlo a pasear. Sin embargo, el hombre anunció inesperadamente que no lo sabía y, de hecho,
Esperaba que no hubiera nieve. Odia la nieve y el color blanco ya le provocaba náuseas. Yuna preguntó aturdida si la primera nevada no era buena, pero el archduque respondió con severidad que en la naturaleza no existe nieve buena, lo que sorprendió a las chicas. De repente, Yuna se dio la vuelta y anunció que se iba, ya que el blanco le resultaba tan repulsivo. Meilin se disculpó inmediatamente ante el Lord. El protagonista estaba confundido, sin entender por qué Yuna reaccionó así ahora. Un poco más tarde, Julis preguntó si podía presentar un informe. Theo lo autorizó con una mirada severa. El consejero estaba seguro de que su señoría ya lo sabía, pero la archiduquesa no había salido de la torre en todo el día. Le pidió que le llevaran la comida a sus aposentos. El Lord preguntó con dureza por qué ya no salía a pasear. En una situación así, el consejero sabía que un solo gesto inadecuado le costaría la cabeza hoy mismo. Julis respondió que, en cierto sentido, se podía comprender a la joven. No quería encontrarse con Theo, por eso no salió. El hombre no entendía las razones, así que Julis preguntó de qué color eran los cabellos de su señoría. Theo respondió que eran blancos, y el consejero dijo que la nieve también es blanca. Ayer el Lord dijo que no soportaba ni siquiera el color de la nieve, y su señoría pensó que ese rechazo también se aplicaba a su cabello. El Lord estaba molesto, y Julis añadió que ella actuaba según esa lógica. Todos decían que el cabello de la archiduquesa era blanco como la nieve. Lord Theo se acercó rápidamente a su consejero y preguntó indignado qué tenía que ver todo eso. El héroe creía que no solo eran blancos, sino que tenían un brillo cálido. Julis estuvo de acuerdo. Sin embargo, lo único que importaba era cómo lo percibía ella. Se acercó a la puerta sin apuro y anunció que probablemente se iría. El protagonista no podía dejar las cosas igual. Por eso, con determinación, se acercó a su silla y tomó el chaleco. Decidió hablar con Yuna con urgencia. Tocó la puerta y preguntó si estaba allí. No hubo respuesta. Así que el archiduque le explicó a la joven que necesitaba decirle algo urgente. Por eso quería reunirse para hablar. Al final, Yuna abrió la puerta y le permitió entrar. El hombre se sorprendió al ver a Yuna envuelta en una manta abrigada que ocultaba casi todo su cuerpo, excepto el rostro. Le pidió que se sentara y ella accedió. Theo le sugirió que quitara la manta, pero Yuna se negó. Si al archiduque no le gustaban sus cabellos, porque le recordaban al hombre la nieve, entonces claramente no debía hacerlo. El hombre se acercó inmediatamente y quitó la manta de la cabeza de la chica. Él explicó que nunca consideró que sus cabellos se asemejaran a la nieve. Theo reconoció que, en realidad, piensa que son muy hermosos, y al escucharlo, los ojos de la protagonista se iluminaron con sorpresa. El archiduque se disculpó con Yuna por haberla herido, pero ella misma pidió perdón por no haber entendido bien. El protagonista confesó que a menudo se siente incómodo con ella, y Yuna quiso saber por qué. A Theo le avergonzaba haberla obligado a quedarse en el norte. Yuna preguntó por qué no le gustaba la nieve. La protagonista quedó impactada al descubrir que fue por culpa de la nieve que murió la querida madre del archiduque del norte. Al principio, el imperio contaba con pocos cristales mágicos. Siempre les faltaban, por lo que el pueblo de Fénix padecía el frío todo el tiempo. Entonces, el reino de Biao ofreció que, si exploraban el ojo de la tormenta, levantarían las restricciones sobre la importación de cristales mágicos. El ojo de la tormenta estaba en el lugar donde siempre rugía el vórtice de nieve. Las probabilidades de regresar con vida de allí eran mínimas. Sin embargo, la madre de Theo, la archiduquesa Karen Rose, se dirigió directamente al ojo de la tormenta para salvar a su pueblo. El hombre contó que apenas logró encontrar su cuerpo, porque cuando llegó, la nieve lo había cubierto casi por completo. Por eso Theo odiaba la nieve, ya que sin ella, el hombre podría haber llegado a tiempo para salvar a su madre. Yuna respondió en voz baja que le daba mucha pena. Theo sonrió y dijo que todo estaba bien. La protagonista se quedó inmóvil y lo miró sorprendida cuando extendió la mano y acarició con cuidado las horquillas de sus orejas. El que Yuna llevara esos adornos le daba consuelo. Entonces Theo se puso de pie y le pidió a la chica que descansara. De repente, Yuna preguntó si había bebido otra vez hoy, y el arzobispo se detuvo al instante, inmovilizado en su lugar. El secreto era que Yuna lo observaba constantemente a través de la rendija de la puerta. La protagonista le propuso al hombre que bebieran juntos. El arzobispo se sorprendió por la propuesta de la chica. Theo parecía tan triste al contar su historia, que la protagonista sintió una gran necesidad de animarlo. El alcohol levantaba el ánimo y daba valor para hacer cosas que de otro modo nunca se atrevería a hacer. Enseguida, imágenes comenzaron a surgir en la mente de Theo. Intentó deshacerse de ellas rápidamente y preguntó a la chica si había bebido alguna vez. Yuna asintió y contó que había bebido vino dulce mientras navegaba en el barco.
Hoy por la noche al protagonista definitivamente no le habría venido mal un poco de valentía, así que aceptó la propuesta de la chica. Theo esperaba no haber tardado demasiado en elegir la bebida. Se notó su reflejo en la ventana y comprendió que empezaba a perder forma, así que definitivamente entrenaría mañana. Al entrar a la habitación, el hombre se disculpó de inmediato por la larga espera. Sin embargo, Yuna ya estaba dormida. La chica pasó todo el día limpiando la torre. No le molestaba que ella durmiera, así que decidió ver cómo dormía y se tumbó junto a ella. Yuna era hermosa incluso mientras dormía. De repente, Theo notó que un mechón de pelo le había entrado en la boca. Era solo un mechón pequeño, así que el protagonista decidió tocarlo para quitárselo, pues no había nada malo en eso. De repente, Yuna se volvió hacia él. Ahora sus labios estaban muy cerca. La cara del protagonista se sonrojó al instante por su respiración. Ya estaba exagerando un poco. Decidió regresar al instante, pero de repente, Yuna se abrazó a su pierna. Nadie lo había provocado así desde su nacimiento. Cuando pasó un poco de tiempo, la protagonista abrió lentamente los ojos, sin comprender del todo lo que ocurría. Se dio cuenta de que se había quedado un poco dormida. Entonces Yuna comprendió lo ocurrido y sus ojos se abrieron. La protagonista comenzó a pedir disculpas a Theo, tratando de explicar que no se había dado cuenta de que se había dormido. Theo solo respondió que todo estaba en orden. Le propuso probar el vino. De repente entró Meilin a la habitación y saludó a Su Alteza, sin darse cuenta al instante del archduque. Solo después reparó en la mirada severa del Lord. Meilin se sonrojó al instante y pidió disculpas. La protagonista estaba perpleja. Creía que había pasado muy poco tiempo, pero resultaba que ya era de mañana. Theo se puso de pie y propuso posponer el vino para otra ocasión. Yuna tomó la mano del hombre y propuso, en ese caso, cenar hoy. Así podrían abrir el vino, ya que la protagonista consideraba un deber beber un trago del alcohol que Theo había elegido. Meilin pidió una vez más disculpas a la archduquesa, pero Jun simplemente respondió que ella no tenía que preocuparse. A la protagonista se le ocurrió una idea y le pidió a la doncella personal que mencionara cómo era la madre de su ilustrísima. La doncella dijo que Karen Rose fue una gran mujer. Su ilustrísima hizo todo lo posible por traerla de vuelta a casa. Cuando se lanzó a galope solitario directo al ojo de la tormenta, todo se sumió en el caos y muchos pensaron que no regresaría. Afortunadamente, los caballeros lograron encontrarlo y devolverlo al castillo. Sin embargo, tras ese incidente, el Lord ansiaba la batalla. La protagonista supuso que, si Theo hubiera pasado por algo similar, también odiaría la nieve. Ahora Jun decidió responder a la preocupación del hombre. Ella apareció delante de él con un hermoso vestido. La protagonista se interesó en si podía sentarse junto al archiduque y el hombre de cabello oscuro. Por supuesto, aceptó. Durante la cena, Jun contó cómo le había ido su día. Limpió todo el nivel inferior de la torre. Aunque no era parte de sus obligaciones, Jun consideró importante mencionarle al hombre que allí estaría su habitación. La falta de ventanas hacía que allí fuera muy acogedor. Una imagen apareció inmediatamente en la mente del hombre. Su rostro enrojeció al instante, pero se recuperó rápidamente y de repente se dio cuenta de que Juana era mucho más valiente de lo que había pensado al principio. De repente, la joven afirmó que allí podrían esconderse de la nieve, porque ahora también la odiaba. Así que durante la primera nevada podrán ocultarse. Para no quedarse en una sola habitación, pueden caminar por la torre. La protagonista preguntó al hombre con tristeza en su voz si le entristecía cuando nevaba. Ella no quería que en esos momentos estuviera solo. Además, a Juana le encantaría conocer mejor a Theo. En la cara del archiduque apareció una cálida sonrisa y le dijo a la joven que también deseaba conocerla mucho más. Entonces, Juana contó que su madre murió joven y creció con su papá. Él no quería hablar de su madre. Cada vez que la protagonista quería saber algo sobre su mamá, encendía una fogata en la orilla del mar. Delante de él, su papá se volvía más hablador. Cuando llegue el invierno, Theo propuso encender también una fogata. Él vertió vino en una copa y con una cálida sonrisa en el rostro, explicó que así sería más fácil ser sinceros entre ellos. Yuna miró su reflejo. Si un frío atardecer se encontrara junto al fuego junto a Theo, en ese momento preguntaría si podría ser su esposa verdaderamente. El archiduque propuso un brindis por la llegada del invierno. De repente, Julis irrumpió en el despacho. Theo quería protestar, pero el consejero informó que tenían un invitado. Dijo que había llegado desde la isla Ruke y se presentó como Azarim, añadiendo que Su Alteza lo conocería definitivamente. Yuna exclamó alegremente que era su amigo. Le pidió que fuera a verlo, y Theo respondió que ahora también sería un buen momento. La protagonista corrió, canturreando una melodía para sí.
El consejero preguntó a Su Alteza si siquiera se daba cuenta de que el amigo de la archiduquesa era un hombre. Azarim se giró al escuchar la voz de Yuna. Era el heredero de la tribu Apan en la isla Ruge. La protagonista corrió hacia el hombre y lo abrazó con fuerza, a lo que Azarim abrazó con igual intensidad a la joven. El hombre contó que había deseado mucho verla. Teo se quedó inmóvil al ver que se sostenían de la mano. Se abrazaban y se sostenían de la mano con tanta naturalidad, pero el archduque del norte no entendía si eso era normal. Yuna presentó a Teo a su amigo de la infancia. El rostro del hombre parecía muy tenso. Azarim se acercó con confianza al archduque y lo saludó con respeto, extendiendo la mano como signo de intención amistosa. Luego Azarim se presentó al esposo de Juna. La chica pidió inmediatamente disculpas al archduque por la falta de modales de su amigo. Yuna explicó a Azarim que era el archduque de Fénix, y el hombre extendió de nuevo la mano y dijo que era un placer conocerlo. Teo no quería que Yuna se sintiera incómoda. Por eso, aceptó el apretón de manos. Sin embargo, el hombre no podía perdonarle a ese hombre los abrazos con Yuna, así que apretó la mano de Azarim con mucha fuerza. El amigo de Juna preguntó si ese hombre era un oso, ya que era enorme, pero hablaban otro idioma, y Teo, con una sonrisa forzada, le pidió a la chica que se lo tradujera. La protagonista preguntó molesta a su amigo si podía hablar normalmente y usar ya el idioma común. De repente, Azarim anunció que ya tenía hambre. Teo vio esto como una oportunidad para mostrarle a Yuna cuán generoso era su marido y cuán controlado su señor, ignorando la familiaridad de su amigo. Así que le dijo a Azarim que, por supuesto, lo ibas a alimentar. El amigo cercano de la esposa podía sentirse como en su propia casa. En la cara de Azarim apareció una ligera expresión de confusión. Tan pronto como los personajes se sentaron a la mesa, la protagonista le preguntó a su amigo cómo estaban las cosas en el asentamiento y si había empeorado mucho el clima. Azarim la calmó diciendo que no había motivo para preocuparse. El hombre preguntó de repente si ya se había terminado la comida. Señaló al archiduque con el dedo y explicó que se refería a su plato vacío, pero la chica le pidió que no señalara con el dedo. Teo lo llamó mentalmente un mocoso fastidioso. Si su excelencia ya había comido, podría irse, ya que Azarim quería hablar mucho con su amiga de la infancia. Pero el archiduque respondió con irritación que se quedaría. Le ordenó a Julis que trajera comida adicional. El archiduque no tenía intención de dejar solos a esos dos, así que iba a comer hasta que el almuerzo comenzara a salir solo. Yuna explicó que Teo comía mucho. Le contó que había echado mucho de menos a todos durante ese tiempo. Su amigo, con una sonrisa cálida, le contó que la extrañaba muchísimo, porque Yuna no salía de su mente durante horas. Azarim lamentaba haberla dejado ir en aquel momento. El arzobispo apretó el tenedor con enojo, y Yuna le dijo que a ella también le iba bien aquí. Ya contaba con dos amigas, Rey y Meilin, y el secretario de Su Alteza, Julis, siempre dispuesto a ayudar. Además, Teo la trataba muy bien. Palabras no podían describir cuán agradecida estaba Yuna. Teo respondió que era lo natural, por eso no había que agradecer, pero si necesitaba algo, se encargaría de ello. Azarim comentó que le agradaba escuchar que Su Alteza era amable con Yuna. El arzobispo comprendió que esta visita tenía un motivo. El amigo de Yuna explicó que si no hubiera sido por el señor del norte, la chica se habría casado con él, ya que un matrimonio entre herederos es natural. Teo respondió que en su idioma lo llaman charla de perros. Esa expresión se usaba para describir algo sin sentido. Frunciendo el ceño, Yuna preguntó airada a su amigo de la infancia por qué mencionaba ese tema en la mesa ahora mismo. No entendía qué lo poseía de repente. Azarim se disculpó y aclaró que solo quería probarle. El hombre le explicó a su novia en otro idioma que todo esto era necesario para comprobar su verdadero corazón. Yuna quería ser una buena esposa para Teo, pero la situación era muy incómoda. Azarim bajó la mirada y se disculpó. La broma se pasó de la raya. Agradeció por cuidar a Yuna, y el archiduque tenso respondió que era parte de su deber como esposo. Yuna siempre decía que le gustaban los hombres seguros. Ya era bastante tarde, así que Teo propuso terminar la cena. Azarim le dijo a su novia que ya extrañaba los días en que hablaban de todo sin parar. Pero Teo informó que las habitaciones de invitados estaban en otro lugar. El amigo de Yuna iba a decir que se quedaría con ella, pero el Lord lo prohibió al instante. La protagonista sugirió al amigo que hablaran mañana. Teo solo se volvía más irritado con toda la situación. Después de un rato, la botella de alcohol más caro que tenía la dejó con fuerza sobre la mesa. El hombre ya odiaba a ese bastardo. Temía imaginar que Yuna se ofendería y regresaría a casa. De repente, el arcohermano de Phoenix escuchó un sonido, como si alguien hubiera lanzado una pequeña piedra a la ventana, y se puso alerta. Resultó ser Yuna, que le saludó con la mano. Resulta que había olvidado devolver algo.
Era un té hecho con hojas de jazz. Theo se sorprendió de que Yuna hubiera ido por algo así, y la chica respondió que quería que él probara el té primero. Yuna agradeció al hombre por haber sido amable con Azarim ese día. El arcohermano sonrió y prometió probar el té. En la madrugada, Azarim caminaba por el pasillo. Se detuvo al escuchar una voz desde atrás que le ordenaba parar. El arcohermano, con una mirada fría capaz de aterrorizar incluso a los más valientes, preguntó a Azarim a dónde iba a tamaña hora. El hombre afirmó que no permitía que lo llamaran por su nombre, así que Azarim mostró su verdadero rostro. El arcohermano repitió su pregunta y Azarim respondió inmediatamente que no podía dormir. Por eso quería ver a Yuna ahora mismo. Theo preguntó fríamente cuándo regresaría a casa. Azarim respondió con naturalidad que inicialmente solo planeaba encontrarse con Yuna y luego partir del continente de inmediato. Sin embargo, ahora entiendo que debo quedarme más tiempo. El arquiduque recordó que el heredero no debería ausentarse tanto tiempo de sus tierras. Pero Azarim contó que se convirtió en heredero, específicamente porque quería casarse con Yun. Le dolía que su amada tuviera que casarse con alguien como el arquiduque del norte, que siempre buscaba controlar todo con la fuerza. Azarim estaba furioso, porque fue Theo quien propuso piedras mágicas a cambio de una esposa. El arquiduque sonrió y recordó que ellos mismos habían aceptado. Pero el moreno lo rechazó desde un principio, y Delcan siempre le pareció un tipo sospechoso. Pero al final, Azarim mismo dejó que Yun saliera de casa, así que ahora ya no tenía que quejarse. Azarim llegó a la conclusión de que el arquiduque solo usa su necesidad y desesperación como excusa, por eso mantiene a Yun aquí. Ahora el moreno comprendía por qué el principal requisito era el matrimonio, pero el arquiduque afirmó que lo dejaría salir con vida solo por ella. Azarim exclamó que se encontrarían en la arena de entrenamiento mañana y que Yun bajo ningún concepto debía saberlo. En el pueblo, Azarim era popular entre las chicas. La protagonista preguntó a Meilin si Su Alteza lucía como un verdadero aristócrata. La doncella personal quedó perpleja ante tal pregunta. Yuna dijo con entusiasmo que Su Alteza era tan estilizado y tenía rasgos faciales tan atractivos y aristocráticos. Pero Meilin conocía al archiduque desde otra perspectiva. De repente se interesó por dónde estaba Rai, y Yuna respondió que hoy se había retrasado un poco. Dicen que hoy ocurrirá un evento muy importante en la arena de entrenamiento. Por eso estaba allí ahora. Los caballeros rodearon a Azarim y comenzaron a hacerle preguntas. El hombre les contaba historias de cómo derribó a un oso con un cuchillo. Azarim añadió que había hablado hoy con las mucamas, que resulta que les interesan mucho los caballeros. Les prometió presentarlas si ellas lo deseaban. El archiduque preguntó fríamente por qué no entrenaban. Azarim le informó al amo que se había retrasado y reconoció que ya había empezado a pensar que no vendría hoy en absoluto. Sin más palabras, Theo lanzó una espada de madera a su oponente. Le pidió a Azarim que agradeciera que la espada no fuera real. Los caballeros comenzaron a murmurar de inmediato, ya que Su Alteza no se había enfrentado en un duelo desde hace mucho tiempo, pero ese chico parecía seguro de sí mismo. Azarim se puso en posición de combate y le preguntó a su oponente por qué tenía miedo. Pero Theo respondió calmado que simplemente estaba pensando en cómo vencerlo, sin que al menos quedara cojo después del combate. Shaten apretó con fuerza el mango de su espada, ya que esas palabras le enojaban. Decidió observar cómo hablaría el archiduque ahora, y fue directo al ataque, seguro de sus fuerzas. Pero Theo logró esquivarlo con facilidad. Entonces Azarim asestó otro golpe, que fue bloqueado. Los ojos del archiduque se abrieron al instante en que su oponente, con una sonrisa arrogante, le dijo que Yun no sería feliz aquí. Una persona tan cruel no podía estar a su lado. Esas palabras hicieron que Theo relajara su guardia y Azarim logró golpearle en el costado. El hombre consideraba que mantener a Yun en un lugar tan frío era simplemente cruel, pero el archiduque preguntó con calma a su rival si ya había terminado de hablar o si tenía algo más que decir. Theo propuso terminarlo rápido, darle unos cuantos golpes a Shaten y dejarlo ir. Luego fue él quien comenzó el ataque. Dijo que 3 golpes serían suficientes. Un instante después, Azarim cayó al suelo con estrépito. Se quedó atónito cuando la espada de madera se le partió en las manos, lo que significaba que el duelo había terminado y había perdido. El archiduque dijo que ya era suficiente. Como sospechaba Azarim, este hombre posee un poder inimaginable. Quería que su ilustrísima extendiera la mano, pero Theo simplemente desvió la mirada con indiferencia, mostrando su total desinterés. Azarim se puso de pie y anunció que se dirigiría a Juno. Al ver la mirada desaprobatoria del arzobispo, el moreno preguntó si acaso le prohibiría. Julián irrumpió en el despacho y preguntó a Theo con preocupación si se encontraba bien. Al consejero le informaron de que el amo había estado en la arena de entrenamiento
y su oponente recibió su merecido. Julián se alarmó al ver sangre en la mano de su amo, pero el arzobispo le pidió con calma que se tranquilizara. Azarim no era malo, y eso no era solo vanagloria. Es rápido y sabe desestabilizar a su oponente. El arzobispo le permitió intencionalmente tocarlo un par de veces antes de arrebatarle definitivamente el arma. Juno le fue demasiado fácil a Theo, así que ese moreno merecía un premio consuelo. Las palabras de Azarim pasaron por la mente del moreno. Todas esas quejas eran vacías, pero de todas formas no las soltaría. Si el moreno quería ver a su amada, podía ir y mirar todo lo que quisiera. Azarim se quedó inmóvil, comprendiendo que el arzobispo era realmente un loco. Theo se sentó en su despacho leyendo un documento. Frunció el ceño de inmediato por un dolor agudo que repentinamente lo atacó en la mano izquierda, como si un cuchillo afilado la atravesara. Quizás en realidad no debió contenerse y simplemente sacarle todo el mal. Azarim irrumpió en el despacho y exclamó que por su culpa no pudo ver a Junjae. Pero Theo simplemente le recordó las normas básicas de educación. Se rió entre dientes y lo apartó, preguntándose si se había enfadado por un simple castigo, aunque sabía que no era eso. El príncipe explicó que sus habitaciones estaban conectadas por un puente. Por eso Azarim tendría que lidiar con él cada vez. El rubio, con el rostro distorsionado por la desaprobación, exclamó airado que desde el principio sospechaba de que la había encerrado en la torre. Junjae entró de repente al despacho. Se sorprendió al ver a Azarim allí. La protagonista le contó al príncipe que algo terrible había ocurrido y la escalera de su habitación se había derrumbado por completo. Pero Theo la tranquilizó diciendo que todo era culpa de los trabajadores. El derrumbe ocurrió mientras Junjae limpiaba en la planta baja. El príncipe le pidió que ni siquiera se plantease que Junjae tuviera la culpa, ya que a él le había costado revisar más detenidamente el estado de la torre. Sin embargo, el peligro ya había pasado. Yuna preguntó a su amigo sobre qué habían hablado con el arquiduque. Ella ya sabía que entre los dos encontrarían la forma de entenderse. Una noche les bastó para hacerse amigos. Azarim se quedó sorprendido cuando el amo confirmó esas palabras. Yuna se disculpó por interrumpir la conversación y anunció que se iría. Cuando el arquiduque preguntó, confundido, ¿a dónde iba?, la protagonista respondió que hoy tenía planeado cuidar el jardín con Meilin. Aunque los sirvientes podrían encargarse, a Yuna le gustaba hacerlo. De repente, Azarim se ofreció a ayudar. Al escucharlo, el arquiduque afirmó con seguridad que también se uniría a ellos. Esbozó una sonrisa y le comentó al moreno que a él tampoco le vendría mal un poco de ejercicio. Meilin le propuso a la señora un lugar donde plantar flores. La protagonista preguntó a los dos jóvenes si en ese lugar cabía una mesita para el té. Ambos la apoyaron al mismo tiempo, pero luego se miraron con una expresión asesina. Rey se les unió y se disculpó con su Alteza por haberse retrasado tanto en la arena de entrenamiento. Yuna le hizo un cumplido a la chica, ya que ese traje le quedaba genial. Rey recordó que la señora había pedido ayuda con algo. De repente, vio al arzobispo arrancando hierbas y se sorprendió al ver una escena tan inesperada. Yuna contó que Theo y Azarim se ofrecieron a ayudarla. Rey miró al forastero, que realmente era bueno en combate. Estaba furiosa por atreverse a herir al amo del castillo. Además, no soportaba a los presumidos. Chatten se levantó al instante al ver a Rey. La vio en la arena de entrenamiento y quedó impresionado. Las mejillas de la joven se sonrojaron al instante por el inesperado cumplido del forastero engreído. Meilin le pidió con una sonrisa traviesa que dejara de quedarse quieta como una estatua. Cogió el hacha, pero Yuna la detuvo y recordó que habían dos jóvenes que podían encargarse de eso. La protagonista se dirigió inmediatamente a los hombres, señaló los tocones y les pidió que los arrancaran. Era necesario preparar el terreno para nuevas plantaciones, así que los hombres accedieron al instante a ayudar en eso. Theo cogió el hacha, pero al instante su mano comenzó a dolerle. Azarim preguntó si ya tenía dificultades. El archiduque sugirió que el moreno lo intentara, y el hombre respondió que en Ruge había tumbado al menos 100 árboles. Se lanzó, pero de inmediato sintió dolor en el costado izquierdo. Al final, el hacha solo rozó el tocón. Rey se le acercó y con escepticismo dijo que ella lo haría mejor. Con un movimiento claro y seguro, lleno de fuerza, la joven partió fácilmente el grueso tocón en dos. Yuna se maravilló de la fuerza de Rey. La chica le sugirió a su Alteza que dejara el asunto, pero Theo decidió arreglarlo él mismo. Tenía que superar al moreno a toda costa, así que el tocón tenía que partirse justo frente a los ojos de Yuna. Aún así, logró partir un poco el tocón. Theo inmediatamente entró en modo de espera, esperando que Yuna lo elogiara. Pero en vez de eso, la joven se acercó al hombre y con preocupación dijo que tenía la cara pálida y las manos frías. Yuna avisó a las sirvientas de que terminarían más tarde.
La protagonista le sugirió a Theo que fuera a acostarse a descansar. Una ligera sonrojación apareció en el rostro del archiduque, y aunque le agradaba esta preocupación, Yuna no debería preocuparse. Inesperadamente, Azarim le propuso a la joven un paseo conjunto. Theo también planeaba unirse, pero la protagonista le pidió que descansara. Yuna prometió que darían un paseo breve, y Azarim añadió que a Su Alteza le era necesario descansar adecuadamente. Theo inmediatamente tomó a la protagonista de la mano. Con voz quejumbrosa, dijo que se sentía terriblemente mal. El archiduque le pidió que se apresurara, ya que quería que Yuna le preparara personalmente su té especial de hierbas. La protagonista prometió que volvería pronto. Luego se fue con su amigo a dar un paseo. Theo inmediatamente llamó a Rey. El Lord ordenó seguirlos, ya que deseaba conocer todo lo que hablaran, y la joven ni siquiera se sorprendió. Es difícil creer que Azarim haya llegado aquí con una visita amistosa. Por eso Theo se preguntaba qué planes tenía ese moreno. En este lugar todo florecía a pesar del frío, y Juna preguntó a su amigo de la infancia si consideraba que era asombroso. Pero todo esto era gracias a las piedras mágicas. Guna explicó que incluso el agua del río se congela en invierno. Azarim notó inmediatamente a varios espías que los observaban en ese momento y sospechaba quién estaba detrás. Se disculpó por la demora y explicó que solo admiraba la vista del lugar. Yuna reconoció que esos paseos al aire libre le traían paz. A Azarim recordaba bien que desde muy pequeño, cuando ambos aún eran niños y sin preocupaciones, Yuna adoraba pasear. Sus caminatas juntos significaban mucho para él, pero con la llegada del invierno tuvieron que dejarlos atrás. Azarim repetidamente se recordaba que era la única forma de salvar la isla, aunque seguía enfadándose. De repente, llegaron a una cabaña de caza. Shaten propuso entrar y hablar sin testigos molestos. La protagonista se preguntó si no habían estado solos todo ese tiempo. Azarim sugirió usar el idioma de Rue, ya que ahora no había nadie más cerca, y Yuna aceptó encantada. Shaten le dijo a la chica que en el torneo ganó suma. Le dolía no haber podido asistir personalmente al torneo. Entonces comenzó a imitar a su padre, que tuvo que ayudar en lugar de ir. Yuna preguntó cómo estaba ahora su papá. Azarim le contó que desde que ella se fue, casi nunca sale de casa. La protagonista le pidió a su amigo que le dijera que ella está bien apenas regrese a la isla Ruke, pero Azarim se negó, diciendo que ella misma se lo contaría. Pero Delkan le dijo a Yuna que debían esperar al menos una hora para que no pareciera una trampa para obtener las piedras mágicas. Shaten le dijo que ya no necesitaba estar allí. Él encontró otro camino. Gulis llamó a la puerta del despacho de su amo y anunció su llegada. El archiduque, completamente desnudo hasta la cintura, se dirigió inmediatamente al consejero preguntando dónde se encontraba Yuna en ese momento. Gulis se sorprendió de que la herida se hubiera curado tan rápido. Theo frunció el ceño al enterarse de que la chica había regresado hace mucho tiempo. El consejero confesó que había pedido personalmente que la señora entrara más tarde, pensando que Su Alteza ya llevaba mucho tiempo dormida. El archiduque preguntó si había alguna noticia de las sombras. Gulis contó que habían hablado un poco sobre las noticias de la isla y luego entraron en la cabaña de casa del amo. Theo preguntó airado qué habían ido a hacer allí. El consejero explicó, perplejo, que simplemente se les había hecho frío. En la cabaña hablaron largo rato sobre algo, llevando todo el diálogo en el idioma Rukshe. Por eso no se conoce el tema. Las sombras dijeron que Azarim claramente intentaba convencer a la chica de algo. La protagonista yacía en la cama, mirando el techo. Una voz de su infancia sonó en su mente, diciendo que había encontrado otro camino para que regresara a casa. Le pidió recordar a la mujer de nieve de los mitos de la isla. Su cabello era blanco como la nieve. Había un mito. Si la mujer de nieve bebiera el agua del río de los recuerdos, podría recuperar su verdadero poder y salvar la isla del peligro. En la isla, muchos creían que Yuna se parecía a esa mujer. Sin embargo, la protagonista recordó que nadie conocía el lugar donde se encontraba el río. Pero Azarim logró encontrarla. La fuente de agua sagrada en un templo específico se asemejaba mucho al río de los recuerdos, desprendiendo un brillo azul. Yuna preguntó sorprendida cómo se le ocurrió eso. Lo escuchó en los comentarios de los nativos. Aunque no podían confiar por completo, el hombre no veía otro camino para salvar la isla y no quería que a Yuna la desvalorizaran. A la heroína le gustaría ayudar a su pueblo. Por eso le prometió que pediría a Theo que la dejara ir a ese templo. En el rostro de Azarim se dibujó una sonrisa y agradeció a Yuna por apoyar sin dudar su idea. Pero el hombre pidió no contarle a un forastero sobre las tradiciones de Rue. Sería genial si Azarim tuviera razón. Entonces la isla estaría salvada del frío y todo sería perfecto. El papá podría recuperar sus fuerzas y la protagonista podría vivir feliz junto a Theo. Si no hay trato, podrían ser una pareja normal.
La chica se sumergió en sus sueños. Pero de repente recordó la promesa al archiduque que había prometido cumplir por la mañana y corrió hacia él inmediatamente. Ya era tarde y Theo podría haberse dormido. Pero como Juna había dado una promesa, debía cumplirla. La protagonista decidió preparar rápidamente un té aromático y retirarse a su habitación. Al abrir la puerta, chocó de inmediato con alguien. Resultó ser Theo, quien aún no se había dormido. Yuna no esperaba que él la hubiera esperado todo ese tiempo, y de inmediato se disculpó, explicando que simplemente había perdido la noción del tiempo. Esperaba con ansias que ahora no estuviera enojado.